Saludo a nuestro especialista en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto saludarte. Bueno, oye, la propia oposición está de alguna manera con la narrativa de que intervino como nunca el crimen organizado en estas pasadas elecciones. En particular, hablan de, pues, como Morena gana toda la cuenca, digamos, del Pacífico, Baja Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, que habría una alianza del crimen organizado con Morena. Yo ya sabes que soy muy escéptico en esas cosas, pero quiero tu opinión. Mira, yo también sería escéptico. Digo, es interesante esa coincidencia geográfica de la presencia del cártel del Pacífico de Sinaloa y este triunfo en todas estas gubernaturas. Pero otro hallazgo, digamos, que tenemos con los datos, Leo, contradice, digamos, esa hipótesis, que es que el crimen organizado le apostó más bien a la continuidad política y la mayoría de la gente agredida, violentada, hostigada, incluso asesinada, fueron en su gran mayoría, 70%, candidatos de oposición o funcionarios de partidos opositores o miembros de equipos de campaña también de opositores. Entonces, ahí, por ejemplo, pues no suena muy viable la hipótesis, ¿no? Pero repito, está interesante, pero yo creo que esto sí merece, digamos, una reflexión mucho más rigurosa que aventurar una cosa de este tipo, ¿no? Ahora, en el caso de San Luis Potosí, sí gana el candidato señalado no de tener vínculos con el crimen organizado, sino de ser el crimen organizado, ¿no? Bueno, aquí lo estuvimos analizando antes de la elección. ¿Cómo ves el caso particular de San Luis Potosí, Eduardo? Ese es muy preocupante porque tienes razón, el papá fue acusado cuando fue alcalde de Graciano Sánchez, me parece que se llama el Soledad municipio, de Graciano, sí. Que es del municipio de la zona conurbada de San Luis Potosí. Fue acusado de estar vinculado con los Zetas y luego el hijo también estuvo acusado de estar vinculado con el Cártel del Noreste. Ahora, él estuvo encarcelado 11 meses, pero por delitos de lavado de dinero y de desviación de recursos públicos. Es decir, nunca fue probado en tribunales esta supuesta vinculación con cárteles, ¿no? Pero digamos que sí hay indicios, porque digamos de señalamientos de organizaciones no gubernamentales, de medios informativos ya desde hace mucho tiempo sobre estos vínculos, pero también hay que ser aquí justo en el sentido de que no ha habido una sanción judicial por ese presunto vínculo, sigue siendo una suposición, ¿no? Obviamente a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el hecho de que el papá del candidato electo, del gobernador electo, haya arremetido como arremetió hace unos días contra el gobernador del estado y contra la presidenta de la comisión electoral, a las que con un lenguaje muy impropio y muy grosero, pues amenazó de muerte prácticamente en caso de que alteraran estos resultados electorales que arrojó el PREP, ¿no? Entonces sí me preocupa estos perfiles de papá e hijo, me preocupa ya que el muchacho, bueno, es un hombre joven, haya estado en la cárcel, y me preocupan todos los señalamientos que ha habido de partidos políticos. Me parece algo inédito y que no debe permitirse. Ojalá haya una sanción al respecto. Muy bien, Eduardo, entonces te voy a hacer la pregunta directa. ¿Cuál es el saldo para el crimen organizado de esta elección? ¿Avanza? ¿Se queda igual? En fin, ¿qué información tienes al respecto, Eduardo? Mira, Leo, la gran mayoría de la violencia que vimos era de crimen organizado, pero también hubo violencia que se debe a disputas políticas, cacicazgos. Por ejemplo, en el caso del Estado de México y de Oaxaca, es una violencia más relacionada a disputas políticas y a grupos de interés.
En los casos de Veracruz, de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, sí es netamente un tema de crimen organizado, y ahí donde vimos avanzar mucho, Leo, fue al Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y me parece que ya está avanzando mucho el problema. Me parece que nuestra violencia va a empezarse a tornar más en una violencia política. Los grupos criminales ya se dieron cuenta de que pueden apoderarse también del poder político, y eso obviamente les abre una gran gama de oportunidades de negocio, de que ya no los esté estorbando el gobierno municipal y la policía municipal, ¿no? Entonces, pues yo lo que veo en los próximos años, Leo, si no hay una reacción del gobierno y de los gobiernos estatales y del gobierno federal, pues es una expansión del crimen y un gradual control de los procesos electorales a nivel local. ¿Podríamos decir que antes el problema era el vínculo de los gobernantes con el crimen organizado y ahora es ya el control del crimen organizado del gobierno? Exactamente. Yo creo que gradualmente esto está sucediendo, y en efecto hay lugares, repito, como en Michoacán, como en Guanajuato, donde están viendo pues que es factible, que pueden ellos incluso lanzar como candidatos a miembros del propio cártel o a gente muy vinculada a la organización, y apoderarse con ello de las carteras de seguridad pública, de obras públicas, incluso de la propia tesorería municipal, y eso, repito, les facilita muchísimo inaugurar nuevos negocios y expandir los que ya tienen. Es muy alarmante, Leo, porque ahora nuestros gobernantes a nivel municipal pues van a ser representantes de intereses criminales más que de intereses populares, Leo, que es justamente de lo que se trata la democracia. Entonces están pervirtiendo todo el proceso democrático de la joven democracia mexicana. Una pena. Ojalá haya una reacción fuerte de las autoridades para que esto se combata en los próximos años, Leo. Pues te agradezco mucho, Eduardo Guerrero, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero en un ratito más aquí en el canal de las estrellas en Tercer Grado, y mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.